Buenos días, queridos amigos. Este es el programa RTV Noticultura, que se realiza de lunes a viernes desde la ciudad de Sogamoso. Son las 8:32 de la mañana y está con ustedes Reinaldo Caballero Cáceres desde el Parque Santander en la ciudad de Sogamoso, en la ciudad del Sol. Tenemos una vista muy bonita hacia el cerro de Santa Bárbara. Allá queda una iglesia que hay que ponerle bastante cuidado porque ya está en riesgo grave. Santa Bárbara no tiene más de 100 años y es un patrimonio del municipio de Sogamoso. Estamos en el Parque Santander. Vamos a mostrarle qué hay acá. También tenemos ahí en el Teatro en el Parque Santander, es al ladito de Parque de la Villa. la S Salud Sogamoso. Ya me llamó Carolina. Ahí es. Y estamos frente al Teatro Sogamoso. Son las 8:34 de la mañana. El próximo sábado a las 4 de la tarde por la plataforma Zoom, presentando un homenaje al gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Ya se han estado escribiendo diferentes escritores, poetas, periodistas, gente que le gusta la literatura para participar en este homenaje. Conversatorio sobre la vida y obra de Rubén Darío el próximo sábado a las 4 de la tarde. Solamente entre al correo electrónico reycaballero2345@gmail.com y diga yo quiero participar, y con gusto se le envía el enlace de la plataforma para que participe. Este es un programa de divulgación de la Asociación de Escritores Boyacenses. Saludamos a Jorge Ángel, veedor cultural, también a Yolanda Suárez Ballesteros, quien entró a ver el programa. Hola negrita, negrita de mi corazón. Jorge, muy buenos días. Profesor Reinaldo, muy buenos días a todos los que nos están viendo, madrugando esta mañana del miércoles 9 de febrero, ya casi llegamos a la mitad, al ombligo de este mes de febrero, saludándolos acá desde el Parque Santander de la ciudad de Sogamoso, aquí al lado del Parque de la Villa, cerca también a Salud Sogamoso, ¿cómo le podemos decir? Cerca, allá al fondo está el Teatro Sogamoso que todos los días salen a limpiarlo, a lavar el andén. Esperemos, ojalá que todo esté limpio y aseado allá al interior del Teatro Sogamoso. Iniciamos este día, está haciendo un poco de frío, en las tardes ya están pronosticando que esta tarde va a llover. Iniciamos el día con la mejor actitud, con el mejor compromiso y siempre pues generando esa conciencia social, esa conciencia cultural y también esa conciencia ciudadana que hay veces se nos olvida, cuál es el día que hay que sacar la basura, cuál es el día que hay que cerrar la llave, no hay que desperdiciar tanta agua y también hay veces se nos olvida saludar al vecino o a la persona que está al lado nuestro. Muy buenos días para todos y qué bueno que estén acá con nosotros otra vez acompañándonos en este capítulo del miércoles 9 de febrero del 2022. Ya casi se va la pandemia, ya casi estamos llegando a la inmunidad de rebaño y si no se ha vacunado,
pues le invitamos a que estudie esa posibilidad para que no tengamos de pronto más muertes o más contagios del COVID-19. Y el ministro de la guerra, el ministro de las máquinas de guerra, anda muy preocupado con Rusia, con China, pero preocupadísimo. Dijo un amigo, es que va a haber guerra con Rusia y con China. Le dije, seguramente, y de pronto les ganamos. Sí, ya están ahí en materia de geopolítica, por allá ya hay algunos conflictos, están inventando guerras donde no las hay, generalmente son guerras de índole políticas o siempre con un trasfondo económico. ¿Qué estarán buscando? ¿Será que están buscando petróleo? ¿Será que están buscando tierra? ¿Será que están buscando terreno? ¿Qué estarán buscando? Y de pronto, hay veces los países aliados envían sus soldados allá a guerras ajenas. Siempre decimos acá en este programa que no más guerra, tiene que haber paz, tiene que haber reconciliación entre los países, ya sean de América, ya sean de Europa, ya sean de Asia o que sean de Oceanía, que haya paz prontamente en todo el mundo. Y hace 40 años hubo una guerra, la guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, y todo el mundo apoyando al Reino Unido. Argentina no tuvo mucho apoyo. Bueno, y hubo muertos, más de 650 niños jóvenes argentinos murieron en esa guerra. No queremos guerra con nadie, con nadie. La guerra inicia desde nuestro pensamiento, desde nuestra educación, desde nuestra cultura. Tenemos que estar pensando siempre en reconciliación. Y así como acá en Colombia tenemos un premio Nobel de Paz, que es el expresidente Juan Manuel Santos, muy querido por algunos, muy también controvertido por otros, pero Colombia se ganó el premio Nobel de Paz por haber firmado ese fin del conflicto con las extintas FARC. Pero este gobierno que llegó, pues dijo desde sus campañas, dijo vamos a hacer trizas el acuerdo de paz, y también dijeron es que no es legítimo porque cuando citaron a ese plebiscito, los colombianos decidieron que no hubiese ese acuerdo de paz. Pero después de eso hubo ahí una negociación entre el partido de oposición, en ese momento el Partido Centro Democrático, el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe. Ahí hablaron, renegociaron e incluyeron muchos de los puntos que ellos dijeron, pero seguimos en deuda la reforma agraria, seguimos en deuda la restitución de tierras, seguimos en deuda también con el empleo y también la vivienda digna para estas personas que se desmovilizaron. Necesitamos más paz acá en Colombia. Ojalá haya más música, también haya poesía y también haya arte, que eso ayuda a transformar nuestro pensamiento y nos ayuda a transformar, hay veces, ese pensamiento guerrerista, ese pensamiento violento que tenemos los colombianos. Hay que irlos renovando por buenos valores humanos. Y Wilson Alberto Castillo nos dice, buenos días amigos del campo colombiano. Y también dice, el ministro Molano es apátrido. Ministro Molano, él es el ministro de la guerra, el ministro, algunos dicen que ministro de defensa, pero es ministro de la guerra. Ahí está Diego Molano. Y también hay que ser muy autocríticos y también críticos del gobierno nacional, del gobierno internacional, y mirar que todas las decisiones que tomen nuestros gobernantes, los gobernantes de los países vecinos, también afecta nuestra latitud Colombia. Y no pararemos de invitar a las personas a que elijan con conciencia y también a que elijan con mucha responsabilidad y no siempre esperando algo a cambio. Generalmente hacen ese intercambio del voto por un bulto de cemento o lo que ya saben ustedes, por una mentira o por un contrato. Bueno, en Colombia hace tiempo se puso de moda el TLC, pero no el Tratado de Libre Comercio, porque ese está causando mucho problema en el país. El tamal, la lechona y la cerveza. Tamal, lechona y cerveza. Hay veces dicen que la teja, la lechona
y también el cemento. Eso todavía sigue funcionando, todavía sigue muy actual en estas épocas electorales, porque ya están diciendo el primer tiempo de este partido electoral son las elecciones de Cámara de Representantes y también del Senado de la República. ¿Por qué hablamos de estos asuntos de actualidad acá en RTV Noticultura? Porque también es un espacio de pedagogía y también promover esa cultura política que hay veces nos dicen, yo no me meto en la política porque es mala, es fea. Pero si no nos metemos en política, la política sí se mete con nosotros. Desde allá se toman las decisiones, cuánto sube el salario mínimo, cuánto sube la tasa de impuesto del IVA, también cuánto sube la sobretasa a la gasolina. Ahí empieza a ver cómo es que se hacen las leyes desde allá, desde la Cámara de Representantes y también desde el Senado, a tener mayor conciencia y a conocer cuáles son nuestros derechos y también a conocer cuáles son, por supuesto, nuestros deberes como colombianos, como ciudadanos, como habitantes del planeta Tierra. Y continúa subiendo la papa, el arroz, el plátano, la yuca, la cebolla, todo se está por las nubes. Bueno, esto se está poniendo insoportable, como ahora todos somos millonarios. A raíz del aumento de sueldo de a 1 millón de pesos, pues dijeron a los millonarios hay que sacarle la platica y se la están sacando a punta de papa costosa, carne costosa, pescado costoso. Se subió el costo de vida en esta región, en Colombia. Y saludamos a Luis Alejandro Niño Fonseca, quien entró a ver el programa. A todos los que nos están viendo, saludarlos, desearles un buen día, desearles también un buen inicio, casi inicio de este día miércoles 9 de febrero, saludándolos a todos ustedes. Sabemos que están allá desde sus casas, también desde sus lugares de trabajo. Sabemos que cada uno de nosotros somos muy importantes en esta sociedad y en este cambio de sociedad. Como decía el profesor Reinaldo, ahí subió casi que el 10% el salario mínimo, pero si uno pone a mirar cuánto ha subido la libra de papa, subió un 30%, un 25%. La carne ya se volvió un alimento de lujo, la carne de res, la carne de pollo y también las verduras están en las nubes. Ya está saliendo el sol, ya se está yendo un poco el frío. Ya estamos esperando también a nuestro invitado especial, ya viene en camino, que también muchas de las personas se están conectando para escucharlo, porque desde acá estamos promoviendo la democracia, estamos atendiendo, estamos invitando a todos los candidatos y candidatas al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes y al Senado. Sabemos que nos ven desde Boyacá, también nos están viendo desde Bogotá, desde Casanare, desde Santander. Y por supuesto, hay veces también nos llegan mensajes desde otros continentes. Hay veces nos dice, toca que nos saluden en japonés, toca que nos saluden en inglés, porque nos están viendo desde otros lados. Ese es el poder de las redes sociales, que hoy estamos acá desde el Parque Santander y nos pueden estar viendo al otro lado del planeta. Amigos, y esperamos que un comentario muy bueno, positivo. Andrés Ramírez nos dice que está retransmitiendo este programa por la emisora Radio Ciramena de la Asociación de Escritores Boyacenses. Y Wilson Alberto Castillo comenta, hoy firman en Chita otro CPC. Esto es muy bueno. La circunscripción política campesina declara de forma espontánea y libre su compromiso para respetar, trabajar y fiscalizar el cumplimiento, el cumplimiento a todo nivel de actuación sobre la totalidad de texto enunciado en la sentencia C077 de 2017 sobre la calidad campesina en Colombia. Las directivas de la Procuraduría General de la Nación 007 de 2019
y 004 de 2020, la circular 173, 165 de la ONU y la totalidad de la ley 135. Uy, Wilson Alberto Castillo, Pedro Suárez Vaca también la firmará en protocolo pendiente para esta semana entrante. Carlos Arturo Varela, gran poeta, muy buenos días. Bueno, ahí el comentario que nos hace Wilson Castillo, están promoviendo mucho ese asunto de firmar pactos. Y hay un movimiento, también una coalición que se llama Pacto Histórico. Por eso están promoviendo con los campesinos, con los habitantes de Páramo, también con todos los ciudadanos. Allá en Bogotá también firmaron los candidatos al Senado un pacto por la cultura, pacto histórico por la cultura y también por el arte, que ahí, veamos, en los países desarrollados el presupuesto al arte y a la cultura está alrededor del 10% del presupuesto general de los países de la nación, y acá en Colombia tan solo menos del 1%. ¿Por qué será? ¿Será que con la cultura y con el arte vamos a dejar de ser tan violentos? Pero miremos cuál es la proporcionalidad de cuánto se está llevando presupuestalmente para el Ministerio de Defensa, o mejor, para el Ministerio de la Guerra, y cuánto se está llevando el Ministerio de Cultura y también el Ministerio del Deporte. La sociedad está diciendo más deporte y más cultura para que esta sociedad sea más avanzada y también más próspera, y como iniciamos este programa, para que vivamos en paz y con un ambiente de reconciliación. Y el campesino, como está abandonado por el Estado, abandonado. Entonces el campesino también se está saliendo de los campos y está poblando las ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, acá Sogamoso. Está llegando el campesino no huyendo del campo, sino buscando otro futuro, porque no lo están ayudando, no lo están colaborando para sacar adelante todos los programas de cultivo que ellos tienen pensados. Eso es un problema gravísimo en todo Colombia. La papa subiendo. ¿Por qué está subiendo la papa? El café, estamos importando, trayendo café de afuera. Estamos tomando café pasilla de Brasil. Desplazados por la violencia, también desplazados por la violencia económica, también desplazados por el despojo de tierras, desplazados también por la falta de oportunidades, por la falta de educación, y decirles a todos ustedes que hay que mirar, que hay que tener una cultura de la solidaridad, también saber sentir lo que siente el otro, tener esa resiliencia para que así seamos una sociedad más humana y más sensible. Desde acá, desde el programa RTV Noticultura, todos los días, que ya vamos a cumplir 3 años de estar transmitiendo desde cualquier lugar de Sogamoso. Ya está llegando el candidato Pedro Suárez Vaca, que se le retrasó un poco pues la llegada, pero ya está acá para hablar con nosotros. Pedro José Suárez Vaca, los saludamos muy cordialmente acá en este programa RTV Noticultura. Muy buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias por su amable invitación, gracias por escucharnos. Efectivamente venimos recorriendo todo el departamento, venimos de la ciudad de Duitama, de hacer también algunos de los eventos que estamos trabajando con el fin de llevar no solo a Boyacá, sino al país a unas mejores condiciones de vida, tratando de llegar a los escenarios de decisión del gobierno nacional, del Congreso de la República, a efectos de podernos comprometer con todas y todos los colombianos para llegar a que Colombia sea una patria grande, una patria digna, una patria con dignidad humana para todas y todos. Muchísimas gracias por escucharnos a todas y todos. Pedro José, nos dicen que usted nació en Sogamoso. Cuéntenos esa partecita. Sí, maestro. La familia, donde vivió. Bueno, cuéntenos, porque es como una sorpresa que nos dicen, Pedro José Suárez nació en Sogamoso. Así es. Mi padre era cocuyano y mi madre de la zona del oriente de Boyacá, de
el municipio de Somondoco, y desplazados ellos por las violencias propias de cada región, durante la violencia partidista principalmente, se encontraron en la ciudad de Bogotá, y tras haber terminado sus estudios y hacerse profesores, maestros, se vinieron a residir aquí al municipio de Sogamoso. Ellos fueron los fundadores y vivieron aquí en la escuela de la vereda, en la salida hacia la vereda Venecia. Ellos vivían allí en la misma escuela, porque en esa época pues las condiciones eran así para los maestros, y efectivamente yo nací aquí en la ciudad de Sogamoso. Entiendo que en la misma vereda Venecia, allí en la escuela nací yo. Luego de nacido mis padres fueron trasladados a la ciudad de Tunja a continuar su labor como profesores, y ya me fui a vivir a la ciudad de Tunja, pero sí, efectivamente soy sogamoseño de natalicio. Bueno, y ahora, ¿qué lo trae acá a Sogamoso? ¿Viene a conseguir votos? ¿Quiere a Boyacá? ¿Quiere a Sogamoso? ¿O lo va a hacer así como el resto de los candidatos, que solo viene a Sogamoso a buscar votos? Eso lo dicen en las cafeterías. No, por supuesto, quienes me conocen saben que yo tengo un afecto enorme por mi ciudad natalicia. Tengo aquí familia, la familia Ardila en el barrio Libertador, mis primos, mi tía Beatriz. Tengo una gran cantidad de amigos, exalumnos con quienes tengo grandes afectos en la ciudad de Sogamoso, porque yo he sido profesor universitario por más de 20 años. Aquí hay buena parte de los abogados sogamoseños que pasaron por los escenarios académicos en la ciudad de Tunja, en la Universidad de Boyacá, en la UPTC o en la Universidad Santo Tomás, y allí reforzamos esos lazos de afecto con la ciudad de Sogamoso. Conozco la problemática que tiene mi ciudad natal, conozco el problema ambiental que vive la ciudad de Sogamoso, sé de las castas políticas que se han tomado a mi ciudad, y por supuesto la propuesta es para los sogamoseños a que cambiemos la historia, a que le demos un giro definitivo a la forma como nos vienen gobernando, como nos tratan esos políticos tradicionales a los que verdaderamente queremos desplazar del poder, para darle una oportunidad a aquellos ciudadanos que hemos sido olvidados, que nos han relegado y que nos han impedido llegar a los escenarios de poder para tomar decisiones en favor de la ciudadanía que nos necesita, de los campesinos, de los artesanos, de la cultura. Sogamoso es una ciudad valiosísima en términos culturales, y por eso queremos venir a invitarlos a que nos ayuden a llegar a los escenarios en donde podemos reforzar la cultura sogamoseña, la ciudad del sol, por supuesto. Bueno, ya escuchamos en la voz de Pedro José Suárez Vaca. Acá nos están acompañando 19 personas, 8:59 de la mañana. Vamos a leer algunos de los mensajes que le envían al candidato. Ahí le ven en su camiseta, Pacto Histórico 103. Hay que marcarlo este 13 de marzo para que lo convenza, y también no solo el candidato, sino escuchen las propuestas que tiene ese proyecto político que se llama Pacto Histórico. Jorge Sierra, desde el municipio de Iza, le escribe: tu padre, gran amigo, cuando fue presidente del Sindicato de Maestros de Boyacá. Wilson Alberto Castillo también está acá conectado. Escribe: ¿cómo vamos, Pedro? Pisba. Acá se nos fue el mensaje. ¿Cómo vamos, Pedro? Pisba está lista para recibir su circunscripción a las políticas campesinas. Saludos desde las Azopar municipales de Chita, Jericó, Socotá, Socha, Tasco, Gámeza y Mongua. Escuchamos a Pedro José Suárez Vaca, que es sogamoseño, que conoce las problemáticas de Sogamoso, pero también está rodeado de un gran equipo acá de la provincia del Sogamuxi. Y ahora entremos en materia electoral. En materia electoral, Pedro José, ¿cuáles son esas propuestas y por qué aspirar a la Cámara de Representantes? Bueno, lo más importante que toda la gente de la provincia de Sogamuxi y de sus alrededores tiene que tener bien claro es que nosotros vamos a acompañar un proyecto progresista integral. Es decir, Pedro José Suárez Vaca no va a venir a decir es que yo tengo unos proyectos específicos en concreto, porque sería venir a mentirle a nuestro pueblo, y esa no es la idea. Nosotros en el Pacto Histórico nos hemos comprometido con la verdad para nuestros ciudadanos.
Y ese proyecto progresista integral es el que lidera nuestro próximo presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien no nos cabe la menor duda va a ser el presidente de las y los colombianos. Y ese proyecto tiene que ver con la reindustrialización del país, empezando por el agro colombiano, lo que es de un magnífico interés para los boyacenses, toda vez que en Boyacá precisamente nuestra principal vocación es el agro. Entonces, al reindustrializar, o mejor, al industrializar el campo, vamos a tener ya que mirar al campesino no con esa tristeza que lo miramos constantemente, porque ellos producen sus alimentos para sobrevivir ellos y tratar de vender algo de lo que producen en la tierra, sino vamos a crear una verdadera industria del agro que nos permita vender, asegurar que el campesino tenga escenarios para vender sus productos de manera digna, con precios adecuados, no con los precios que le impongan los intermediarios o que le impongan otro mercado distinto, ¿cierto? Eso es un proyecto sustancial del proyecto progresista que lidera Gustavo Petro y que por supuesto nosotros como congresistas vamos a acompañar desde el órgano legislativo. Nosotros vamos a tener que emitir las leyes que le permitan al gobierno de Gustavo Petro efectivamente llevar adelante una propuesta política, un programa político para recuperar la dignidad de nuestros campesinos. 1, mejorando las condiciones de producción de la comida. 2, garantizando que nuestros campesinos tengan la posibilidad de acceder adecuadamente a la seguridad social en 2 campos en concreto. 1, el de la salud, por supuesto, y 2, el de la pensión digna, porque nuestros campesinos no solo no tienen derecho a la salud, sino que llegan a su edad de la adultez mayor y no se logran pensionar porque nunca han tenido la posibilidad de cotizar. Es integrarlos al sistema integral de salud de manera que tengan condiciones de vida digna, no solo cuando están trabajando el campo, sino después, cuando ya después de muchos años han entregado toda su fuerza, toda su vida a labrar el campo, que tengan condiciones de vida digna cuando ya tengan la edad de la adultez mayor. Hay muchos otros proyectos que forman parte de esta propuesta progresista de Gustavo Petro y que nosotros vamos a acompañar. El tema del medio ambiente, sin la menor duda, es consustancial con todos los demás proyectos del progresismo en Colombia. Si nosotros no salvamos el planeta, si nosotros no nos preocupamos inmediatamente de nuestro medio ambiente, del aire que respiramos, de nuestros ríos, que aquí en Sogamoso y sus alrededores, ustedes sí que lo tienen claro, cómo hemos venido acabando con nuestro planeta. Hace unos meses en Glasgow, Inglaterra, se prendieron las alarmas y la alerta roja es inminente. Es decir, ya hace 70 años se viene discutiendo en el mundo sobre el medio ambiente y hoy han encontrado que no ha habido unas acciones contundentes para retrotraer los efectos del calentamiento global. Y se calcula, y esto es verdaderamente aterrador, que hacia el año 2050 vamos a llegar al punto de no retorno si nosotros no tomamos decisiones conscientes, contundentes y éticas en materia del medio ambiente. Y el proyecto progresista que nosotros lideramos y que vamos a acompañar de Gustavo Petro tiene que ver con eso, con tomar decisiones que nos permitan recuperar el medio ambiente, recuperar la tierra, recuperar el agua. Boyacá llegó a tener el 25% de los páramos del mundo, una cifra tan exorbitante. Terriblemente hoy no tenemos el 20% de esos páramos, que es en donde se produce el agua. Entonces tenemos ya que hacer un pare, que hacer un alto y recapacitar y tomar decisiones. Entre todos vamos a poder salvar el planeta, salvar la vida. ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos si no tomamos esas decisiones? Eso tiene que ver con el proyecto progresista que lidera Gustavo Petro y que vamos a acompañar desde el órgano legislativo en el Congreso de la República. Por supuesto, la educación y la salud tienen un espacio fundamental. ¿Y cómo vamos a poder nosotros defender a los colombianos en estos 2 temas de crucial importancia? Impulsando los procesos de paz,
no solo las negociaciones que ya hizo el gobierno nacional, sino las que tengan que hacerse para acabar con la guerra atroz que nos viene acabando a los colombianos. De esa manera podríamos recortar el presupuesto, que es de hasta un 60% destinado hacia la guerra, y poder ese presupuesto que ya no se va a necesitar en la guerra, destinarlo a la educación, a la salud, a la satisfacción de necesidades básicas, por supuesto a la construcción de vivienda digna para los colombianos, etcétera. Entonces, el proyecto progresista tiene claro qué es lo que hay que acabar, qué es lo que hay que construir, qué es lo que hay que cambiar, y para eso estamos invitando a los boyacenses a que nos acompañen en la propuesta de cambio que está en el pacto histórico. Y Pedro José Suárez Vaca va a ser el representante del departamento de Boyacá, directamente ante el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro, si ustedes deciden con el número 103 acompañarnos a la Cámara de Representantes. Saludamos a Hugo Jairo Pérez Peña, quien entró a ver el programa, y Denis Florian Morón nos dice que quería... Buenos días a todos, dice Denis Florian, y dice: quería escucharlo, Pedro. Sogamoso necesita que las promesas para Sogamoso se hagan realidad. Sí, efectivamente, mire, uno entiende cuando está haciendo esta actividad proselitista de la política, entiende que la gente tiene grandes dudas sobre quienes venimos a invitarlos a que voten por nosotros. Y eso tiene que ver con la tradicional historia de mentira, de corrupción y de falsedad que han desarrollado los políticos tradicionales. En esta región ustedes muy bien saben de quiénes hablamos. Entonces, la carta de presentación de una persona como Pedro José Suárez Vaca es su quehacer. Dicen por ahí: por sus actos los conoceréis. Entonces la invitación es a que ustedes se enteren que Pedro José Suárez Vaca es un defensor de derechos humanos. Fui el defensor de los campesinos durante el paro agrario, fui el defensor de los transportadores durante el paro camionero, fui el defensor de los estudiantes de la UPTC durante las movilizaciones de los estudiantes por defender la educación pública. Y soy actualmente el defensor de los jóvenes que se movilizaron durante el paro nacional como primera línea para defender los derechos de todas y todos los colombianos. Entonces, esas son mis cartas de presentación, eso es lo que yo hago, y considero que por eso ustedes deben confiar en que mi palabra es honesta. Carlos Arturo Varela dice: ¿qué propuestas tiene para la región del Engupá? Pregunta Carlos Arturo Varela. Y también agrega: ¿y las vías de comunicación, carreteras? Sin la menor duda, para recuperar las condiciones de vida digna de todas las regiones de Boyacá y del país, nosotros tendremos que ocuparnos de acudir a las instancias de orden nacional de manera que se destinen los recursos. Desafortunadamente ustedes saben que los recursos hoy, después de la Constitución de 1991 y con algunas de las reformas que se le han hecho a la misma, se han centralizado en el gobierno nacional. El papel fundamental del congresista ha de ser, como dicen, el patinador de los proyectos regionales que elaborarán ustedes mismos. Ustedes conocen su problemática, ustedes conocen sus necesidades. No puede venir el político a ofrecerles cosas que no conoce. Yo vendré a escucharlos a ustedes, a todas las regiones del departamento. Ustedes me ayudan con los insumos para la elaboración de los proyectos que necesitan nuestras regiones, y yo me comprometo a patinar esos proyectos ante el gobierno nacional para que se destinen los recursos de manera adecuada, de manera que el departamento de Boyacá tenga efectivamente los recursos para que se cumplan todos sus proyectos y sus planes de desarrollo. Saludamos a María Azucena Higuera, quien entró a ver este programa, y nos metimos acá en una charla. Silvio Eduardo González Patarroyo dice: Jorge, Pedro Tigre, entre comillas, es una charla ya entre... Pedro Tigre le decían a mi papá. Conocen a mi padre fue un luchador sindical. Qué bueno que tengan esa referencia de mí, porque efectivamente mi ética proviene de lo que me enseñaron mis padres, mi mamá y mi papá, que fueron luchadores por los derechos del magisterio. Aquí alguien decía que efectivamente conoció a mi papá
como uno de los primeros presidentes del Sindicato de Maestros de Boyacá, y hay una historia ineludible para contar siempre, que es en el año 1974, cuando mi padre despliega un paro del magisterio aquí en el departamento de Boyacá, con el fin de garantizar condiciones dignas de vida para los profesores. A ellos en esa época, los profesores que están aquí no me dejarán mentir, les pagaban con cajas de aguardiente y les decían: vendan ese aguardiente y miren a ver cómo les dan de comer a sus hijos. Los trasladaban, no les pagaban meses, en fin. Entonces la lucha era por la dignidad del magisterio, y mi padre la lideró en el año 74. Fue a parar a la cárcel del Barne por defender los derechos del magisterio, y aunque fueron a decirle que iban a terminar el paro porque las condiciones de vida de nosotros como niños muy pequeños y de su esposa eran muy precarias por él estar privado de la libertad, él prefirió quedarse en la cárcel hasta que se logró la reivindicación de los derechos del magisterio, lo que redundó en el estatuto docente, en un estatuto docente muy decente para los maestros. Entonces esa fue la persona que me enseñó la ética, que hoy me tiene aquí transitando por la política. De allí proviene Pedro José Suárez Baca, de una persona comprometida con los derechos colectivos, a la que le dio la prelación a los derechos de los demás por encima de sus propios derechos. Y esa es la herencia que yo tengo y que quiero proponerles a ustedes, me permitan llevar al Congreso de la República. Pedro, ya son las 9:08 de la mañana. Como acá este programa es de hacer pedagogía, la gente nos pregunta y se pregunta: ¿qué es eso de pacto histórico? ¿Qué es el pacto histórico realmente? Qué bueno que hayan preguntado, porque hay mucha confusión todavía sobre ese tema. El pacto histórico ha sido un acuerdo al que han llegado todos los movimientos alternativos de Colombia. Estos movimientos que hemos sido reconocidos como de oposición generalmente, porque nos hemos opuesto a las formas de gobierno tradicional, a esos gobiernos que lesionan los intereses de los colombianos para favorecer unos pocos intereses, a esos gobiernos que reprimen los derechos de los colombianos, como el derecho a la protesta, como el derecho a la libertad, etc. Hemos sido esos partidos distintos que tenemos identidad en soñar con un mejor país, pero que tenemos diferencias al interior de las formas. Entonces nos encontramos en la pretensión de hacer un gran pacto, un gran acuerdo que nos uniera, de manera que logremos conjuntamente llegar a los escenarios de poder en donde podemos lograr ese gran sueño conjunto. De esa forma decidimos que se van a presentar varios candidatos de estos movimientos o partidos para escoger un candidato único. En el caso de nosotros, la Colombia Humana, que es uno de los partidos que integra el pacto histórico, tenemos a Gustavo Petro Urrego, a quien venimos promoviendo como una de las personas más idóneas, sensatas e inteligentes para gobernar este país. El pacto es eso, es mi acuerdo además con las personas diferentes, con los artistas, es mi acuerdo con los campesinos, es mi acuerdo con la salud, es mi acuerdo con los estudiantes, es mi acuerdo con las amas de casa, en el que me comprometo a llevar al gobierno nacional las propuestas para garantizar el principio fundamental de la dignidad humana para todas y todos. En eso consiste el pacto histórico, y allí dentro del pacto histórico está la Colombia Humana, está la Unión Patriótica, hay gente del Partido Liberal, hay gente de otros movimientos o partidos como el Partido Maíz, del cual buena parte del Partido Maíz en el departamento de Boyacá acompaña la propuesta de Pedro Suárez Baca para fortalecer al pacto histórico y lograr llegar a esos escaños de poder. Pedro, denos un pequeño balance. El domingo estuvo Gustavo Petro en Boyacá. Y allá lo vimos en una foto, muy feliz, abrazado con Gustavo Petro. ¿Por qué confiar en Gustavo Petro? Hombre, yo creo que basta con que la gente revise qué ha sido de la vida política. Yo insisto aquí una vez más, ¿cuál es la carta de presentación de Gustavo Petro a los colombianos? Por sus actos los conoceréis, repito. Cuando uno revisa qué ha hecho Gustavo Petro desde toda su vida, encuentra que es una persona que ha luchado por los derechos de los demás, que ha puesto a disposición de los colombianos su gran inteligencia, su gran capacidad de sindéresis, de comprensión de la realidad nacional,
y ha construido paso a paso durante toda su historia un proyecto político que le propone a los colombianos garantizarnos dignidad humana, es decir, que haya unos estándares mínimos en materia laboral, que no se abuse de los colombianos, no como sucedió en los gobiernos anteriores, que incluso se disminuían las garantías de todos los trabajadores en materia de los horarios, de los salarios. Por ejemplo, este gobierno aumenta el salario en 10%, pero el costo de vida ha aumentado en más de un 27%, entonces lo que redunda eso es en que la capacidad de adquisición de bienes y servicios de los colombianos se redujo en más del 17%. Nos están mintiendo, nos están robando. ¿Y quién es el colombiano que los ha denunciado? ¿Quién es el colombiano que ha puesto incluso su vida en peligro para defender los intereses de todas las clases desfavorecidas? ¿Quién es el que denunció la parapolítica? ¿Quién es el que denunció el cartel de la contratación en Bogotá? ¿Quién es el que en Bogotá, cuando fue alcalde, realizó las obras de trabajo social más importantes en toda la historia de la capital de Colombia? Pues Gustavo Petro. Por sus actos los conoceréis, una persona que ha puesto de verdad su vida en peligro por tratar de dignificar a todas y a todos los colombianos. Creo que una persona así merece todo nuestro respaldo. Yo lo conozco personalmente hace más de 20 años, cuando fuimos candidatos al Senado por el Polo Democrático Alternativo. Entonces allí me di cuenta que con este señor había unas identidades profundas, una identidad sobre el concepto de la dignidad humana como un criterio amplio que nos permite a todos los diferentes y a los que nos parecemos un poco más y un poco menos buscar un mejor proyecto de país en donde quepamos todas y todos. Queridos amigos, este es el programa RTV Noticultura que se realiza de lunes a viernes desde la ciudad de Sogamoso, la ciudad del sol. Y son las 9:13 de la mañana y nos encontramos acá en el Parque Santander frente al Teatro Sogamoso con el candidato a la Cámara de Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vaca, quien luce en su pecho el 103. 103 es el numerito que les dan allá para que usted lo marque. Y Wilson Alberto Castillo dice: el lago de Tota debe limpiar su área de inundación. Nos va a ayudar a prohibir la importación y venta de los pesticidas perjudiciales con los que imputan como ecocidas a los campesinos que nos toca usarlos. ¿Por qué no venden más? Bueno, esa es la intervención de Wilson Alberto Castillo, el lago de Tota. Maestro, muy interesante lo que nos comenta Wilson. Resulta que efectivamente tiene que haber una compenetración, ¿sí? un trabajo conjunto entre quienes viven del agro y quienes vamos a defender entre todos nuestro planeta y el medio ambiente. En Colombia no se le permite a nuestros campesinos acceder a agroinsumos que no sean dañinos para el medio ambiente, que los puedan producir nuestros propios campesinos. El trabajo, por ejemplo, de la producción del compost y desde allí agroinsumos limpios para la producción de nuestros alimentos va a ser una prioridad en la política agropecuaria de Gustavo Petro, que vamos a impulsar sus congresistas. Entonces, ciertamente hay que cerrarle la puerta a la posibilidad de que nos impusieron a través, entre otros instrumentos, de los tratados de libre comercio, que limitaron no solo la comercialización de los productos agrícolas de los colombianos, de nuestros campesinos, sino que nos impusieron la obligación de comprar los agroinsumos desde el exterior, agroinsumos que le causan daño al medio ambiente, que dañan la tierra, que dañan el agua. Entonces, evidentemente, en el proyecto progresista que pretende impulsar al agro colombiano, hay un capítulo especial para retrotraer los efectos nocivos de esos tratados de libre comercio. Yo no les voy a decir que Pedro Suárez Vaca va a renegociar esos tratados de libre comercio, porque estaría mintiendo. El único que puede renegociar los tratados de libre comercio es el presidente de la República, y el único que ha mostrado en todos los debates hasta hoy que está dispuesto a ir a esos escenarios internacionales
para debatir nuevamente los tratados de libre comercio que le están causando tanto perjuicio a nuestros campesinos es Gustavo Petro. Y por eso, si el capítulo de renegociación de los tratados de libre comercio está dentro del proyecto progresista, nosotros como los congresistas del proyecto progresista del pacto histórico, Pedro Suárez Vaca se compromete a ir al Congreso de la República a impulsar las normas que van a permitir esas renegociaciones, esa redistribución de las cargas que nos impusieron desde los tratados de libre comercio y que tienen ahogados a nuestros campesinos. Por supuesto que ese es nuestro compromiso. 17 personas están conectadas en este momento escuchando a Pedro José Suárez Vaca, que es candidato del Pacto Histórico. Ahí está, entre otras, Diana Camila Dávila, Carlos Arturo Varela, Gonzalo Chaparro Monguí, que nos escribe un saludo cordial y fraternal y decidido a nuestro candidato. Vota 103 a la Cámara, Pacto Histórico. Ya son las 9:17 de la mañana, ya casi nos vamos, candidato Pedro José Suárez Vaca. Qué bueno tenerlo acá en este programa y tenerlo en Sogamoso, su ciudad natal. ¿Dónde lo pueden ubicar en sus redes sociales, sus sedes, si lo pueden llamar, o también en su Twitter? Efectivamente, Jorge, primero reiterar mis agradecimientos a usted, al maestro Reinaldo, por esta invitación amabilísima, mi admiración y aprecio enorme por el maestro Reinaldo, a quien sigo desde hace mucho tiempo. Sé su valía, sé el gran valor que tiene para la ciudad de Sogamoso, mi ciudad natal, para la cultura, para el crecimiento intelectual de esta ciudad, y para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y decirles que efectivamente aquí en la ciudad de Sogamoso contamos con una casa Petro, contamos con algunas sedes en distintos lugares de la ciudad de Sogamoso. Nos pueden encontrar en redes, en Suárez Vaca, así @Suárez Vaca, tanto en Facebook como en Twitter y como en Instagram. Suárez Vaca, @Suárez Vaca es el lugar en donde nos van a encontrar. Allí van a encontrar toda la información que quieran. Tenemos una página web, suarezvaca.com. Allí encontrarán aún más información sobre todo este proyecto, sobre quién es Pedro José Suárez Vaca y si esa persona merece o no su confianza. Y quiero invitarlos finalmente a que nos acompañen este 13 de marzo votando en 3 tarjetones. Es importante avisarle a los ciudadanos y a las ciudadanas que les van a entregar 2 tarjetones, el del Senado y el de la Cámara. Y entonces ustedes deben pedirle a las personas de la mesa un tercer tarjetón, el de la consulta presidencial del Pacto Histórico. Ese tarjetón no tienen la obligación de entregarlo en primera instancia, sino la gente tiene que pedirlo. Entonces hay que llegar a la mesa de votación y hay que pedir el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico. Allí encontrarán un grupo selecto, magnífico de candidatos, personas de las más altas calidades éticas e intelectuales que están en las listas del Pacto Histórico a la presidencia de la República. Pedro José Suárez Vaca invita a que voten ustedes por Gustavo Petro Urrego. Hay otros candidatos de las más maravillosas condiciones humanas. Está Francia Márquez, está Camilo Romero y otros de altísimas calidades humanas, éticas e intelectuales. Pero mi candidato es Gustavo Petro. La invitación es a que pidan ese tarjetón, voten por el candidato de su gusto. Yo invito a que voten por Gustavo Petro y así estarán acompañando el proyecto progresista para Colombia del que hemos venido hablando a lo largo y ancho del departamento de Boyacá. Y los otros 2 tarjetones serán uno por el Senado y uno por la Cámara de Representantes. En el del Senado de la República es muy fácil, en la parte de abajo de ese tarjetón encontrarán este logo del Pacto Histórico. Pacto, solo pacto. Como ese no trae números, basta con votar por nuestro logo y allí estarán votando por un Senado progresista. Mientras que en el tarjetón de la Cámara de Representantes, en la parte más alta encuentran este logo, Pacto Histórico. Y frente a la palabra pacto, puro frente a la palabra pacto, encuentran el número 103. Ese es Pedro José Suárez Vaca. Ese es el sogamoseño, ese es el boyacense, ese es el tunjano, ese es la persona
que quiere representarlos a ustedes en el Congreso de la República y ante el gobierno de Gustavo Petro para llevar adelante el proyecto progresista que nos interesa a todos, que quiere equilibrar esas cargas sociales que nos han desequilibrado con las decisiones de los gobiernos anteriores, que han marginado a los campesinos, que han marginado a los estudiantes, que nos han convertido en clases sociales, que nos han convertido en estratos sociales, que no hay nada más inequitativo que vernos a nosotros como clases sociales en vez de tratar de unirnos y convertirnos en seres iguales a todos. Entonces, esa es la propuesta que nosotros le hacemos para la Cámara de Representantes, Pacto Histórico 103, para Senado de la República, Pacto Histórico para la Presidencia de la República, Gustavo Petro Rego. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, cordial saludo, Pedro José Suárez Vaca, qué agrado tenerlo acá en Sogamoso y le deseamos muchos éxitos. El 13 de marzo, ya lo dijo él, acá quedó esta grabación. Si a bien les parece, compartan el video para que lo conozcan. Él va a estar en una correría en Sogamoso, algunos días acá en Sogamoso, y también ya nos dijo dónde lo pueden ubicar en sus redes sociales. Gracias, Pedro José, y sogamoseño de nacimiento. Que esté bien y le deseamos nuevamente muchos éxitos. Maestro, mil gracias. Buenos amigos, estuvimos hoy miércoles 9 de febrero con el candidato a la Cámara de Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vaca, con el 103, y con Jorge Ángel Beor, cultural y comentarista de este programa. Para todos ustedes, que tengan un feliz día y que les pedimos el favor que compartan esta información. Esto no es carreta. Esto es la opinión de un candidato, de una persona que ha estado al frente de muchos problemas de acá de Boyacá. Gracias, Pedro, por estar con nosotros y a todos les deseamos un feliz día. Muchas gracias y repito, mi pacto es con su merced. El pacto es con su merced. Hasta pronto, nos vemos mañana 8:30 de la mañana.